Lo que pasó en Ciudad Juárez con el pequeño Eitan Daniel, de apenas 1 año y medio, es una historia que, poco a poco, fue mostrando una realidad muy distinta a la que se veía desde afuera. Todo ocurre dentro de una casa en una colonia fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí vivían su madre, Vianey, su padre, Brian Adrián, varios niños, incluido Eitan, y también otros familiares maternos. Eitan era el más pequeño de 4 hermanos, con edades aproximadas de 3, 5 y 8 años. En redes sociales, la familia proyectaba una imagen completamente normal. Subían fotos y videos de los hijos mayores, con mensajes de cariño y momentos cotidianos. Pero había un detalle que con el tiempo empezó a llamar la atención. Eitan casi no aparecía en ninguna publicación. Dentro de la casa, la situación era otra. Durante 2025, el niño habría sido víctima de violencia constante. Se habla de agresiones físicas, emocionales y también sexuales. En algunos relatos incluso se menciona que lo mantenían amarrado dentro de la vivienda por largos periodos. No era algo que ocurriera en secreto. En el mismo lugar vivían más familiares. Todo apunta a que sabían lo que pasaba, que veían las condiciones en las que estaba el niño y aún así nadie intervino. La violencia no era por algo específico. Podía empezar por cosas tan simples como que el niño llorara o pidiera atención, algo completamente normal para su edad. El punto más grave llegó a inicios de marzo de 2026. Después de una agresión fuerte, Eitan recibió golpes en la cabeza que terminaron provocando su muerte. También han salido datos que apuntan a agresión sexual. Después de eso, el cuerpo fue sacado de la casa. El 10 de marzo de 2026 se reportó al 911 un bulto sospechoso en una zona conocida como Los Kilómetros, en Ciudad Juárez. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo de un niño envuelto en un costal y una cobija, con señales claras de violencia. Durante algunos días no se sabía quién era, por eso se difundió un retrato del menor para tratar de identificarlo. En un lugar que se llama Los Kilómetros. Los Kilómetros. Resulta que va caminando un pepenador, en eso ve que hay un costal en un terreno baldío, en esta zona, y cuando lo abre, encuentra el cuerpecito de un bebecito. Tiene un golpe en la cabeza. Se notan a simple vista que tiene otros signos de violencia extrema y le hacen la necropsia. Se sabe que es un golpe en la cabeza, que tiene múltiples lesiones en el cuerpo y hablan de cuestión de violencia brutal. El cuerpo de este menor sigue en el forense de Ciudad Juárez. No se sabe de dónde viene, no se sabe quién es, nadie lo ha reclamado. Y entonces se está esperando que toda la comunidad se hizo un retrato hablado con inteligencia artificial, se hizo la carita del menor, pero habiendo esta ficha de búsqueda y circulando esta imagen, pues tampoco nadie lo ha reclamado. Con el avance de la investigación, las cámaras de la ciudad permitieron reconstruir el recorrido. Se pudo ver a la madre trasladándose con el cuerpo, cambiando de transporte varias veces hasta llegar al punto donde fue abandonado. Primero utilizó camiones de transporte público y después un servicio por la aplicación Uber. Ese último trayecto fue clave porque el conductor aportó información que ayudó a ubicarla. Con todo esto se confirmó la identidad del menor. Después vinieron las detenciones. Fueron arrestados la madre, el padre y otros familiares que vivían en la casa, como la abuela, la bisabuela y un tío por su posible participación en lo ocurrido. También se aseguró a otro de los niños para revisar su estado de salud. La casa quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones. Hay versiones que indican que el ataque final ocurrió dentro del mismo domicilio. El caso sigue abierto y mientras se siguen conociendo más detalles, hay algo que queda claro. Durante meses, todo esto ocurrió dentro de esa casa sin que nadie lo detuviera. Pues se miraba pues flaquito y todo. Nosotros le decíamos a ella, oye, pues el niño no se mira bien, y pues ella se molestaba, no, pues es mi hijo, yo sé cómo lo cuida y todo, pues ya uno no se metía con ellos. No tenemos vida, no existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron
junto con ella. Destruyeron nuestra vida. Por eso es justo que ellos paguen lo que le hicieron a Fátima. Era jueves 5 de febrero de 2015, cerca de las 3:40 de la tarde, y Fátima no regresó de la escuela. Su mamá, Lorena Gutiérrez Rangel, sintió que algo no estaba bien. Pasaron las horas y alrededor de las 5 de la tarde encontró el cuerpo de su hija. Los responsables fueron 3 vecinos del mismo lugar donde vivía. Privaron de la libertad a Fátima Varinia Quintana Gutiérrez y le hicieron daño de formas extremadamente violentas antes de dejar su cuerpo en una zona boscosa, cubriéndolo con piedras. Le cortaron la cara, le extirparon todos los dientes, la picaron alrededor de 90 veces, la maltrataron de formas escabrosas y abusaron de ella. Después la arrastraron hacia el bosque para dejarle caer 3 piedras enormes en la cabeza. El feminicidio de Fátima fue en superioridad numérica. Fueron 3 y ejercieron toda la violencia posible en contra de mi hija. El caso de Fátima se debió de haber también llevado por tortura, porque ellos torturaron a Fátima. La manera en que luchó mi hija fue motivo suficiente para que ellos ejercieran toda esta violencia. Fue violada en superioridad numérica por los 3, fue empalada mi niña, fue destrozada toda por dentro. Le abrieron su pecho más de 30 centímetros, pero no fue el pecho, fue el tórax. Todo ocurrió cuando la menor caminaba de regreso a su casa, un trayecto que hacía todos los días y que implicaba pasar frente a la vivienda de estos vecinos. A partir de ese momento, la vida de Lorena cambió por completo. Dejó todo para iniciar una búsqueda constante de justicia, enfrentándose a un proceso marcado por negligencia, revictimización y trabas por parte de las autoridades. La familia tuvo que desplazarse 2 veces por amenazas. Primero salieron del municipio cercano a Lerma, donde ocurrió el caso, y después, tras llamadas intimidatorias y un ataque armado contra su casa, terminaron mudándose a Monterrey. Según la propia familia, nunca quedó claro quién estaba detrás de esas amenazas. La historia no terminó con la pérdida de Fátima. Años después, el 24 de noviembre de 2020, falleció Daniel, otro hijo de Lorena, luego de que no recibiera atención médica adecuada, pese a haber buscado ayuda en varios hospitales. Para la familia, esto también fue consecuencia del abandono institucional que enfrentaron desde el primer momento. No fue hasta el 12 de octubre de 2021 que el Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia condenatoria con pena vitalicia contra José Juan Hernández por el feminicidio de Fátima. Los otros 2 implicados, los hermanos Misael y Luis Ángel, ya habían sido sentenciados antes. Luis Ángel Atay de Reyes fue condenado a más de 73 años de prisión, mientras que Josué Misael, quien era menor de edad al momento del crimen, solo pasó 5 años en un centro para adolescentes. Aún así, la familia sigue exigiendo cambios en las leyes, especialmente en lo relacionado con menores infractores, porque consideran que la gravedad de los actos debería reflejarse también en las penas. A nosotros siempre nos inculcaron que cuando tuviéramos un problema acudiéramos a todas estas instancias de procuración de justicia porque nos iban a ayudar. Al menos eso fue lo que a mí me inculcaron mis abuelitos, desde nuestros tatarabuelitos, abuelitos, padres, ¿no? Todos nos dijeron esto y es una mentira, no es verdad. Es bien difícil darnos cuenta que no es verdad, que estamos solos y que nadie nos va a apoyar en este caminar y que todos nos van a victimizar una y otra vez y todos van a ejercer violencia institucional. La última vez que alguien vio a Fátima fue caminando junto a una mujer desconocida. Ese momento marcaría el inicio de un caso que conmocionó a todo México. El 11 de febrero de 2020, la niña salió de su escuela en la alcaldía Xochimilco después de despedirse de su mamá por la mañana, como cualquier otro día en el que se esperaba que regresara a casa sin complicaciones.
Esa tarde su madre llegó a recogerla alrededor de las 6:30, pero un retraso cambió todo. Cuando por fin entró a la escuela, Fátima ya no estaba. Tras buscarla y preguntar a quienes pudieron haberla visto, decidió acudir con las autoridades para reportar su desaparición. Sin embargo, el proceso oficial obligaba a esperar cierto tiempo antes de iniciar la búsqueda formal. Con el paso de los días, apareció una pista clave. Cámaras de seguridad captaron a una mujer con suéter a rayas y falda negra caminando junto a la menor por la calle Ignacio Zaragoza. A partir de ahí, la investigación pasó a manos de la Fiscalía Especializada, donde se activó una alerta y se abrió una carpeta del caso. El 15 de febrero, 4 días después de su desaparición, el cuerpo de Fátima fue localizado dentro de una bolsa, cerca de la vivienda de sus propios padres. Presentaba huellas claras de violencia y abuso. La necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que la niña había sufrido agresiones físicas y sexuales antes de morir. Y ya en base a los estudios de ADN se confirmó que este cuerpo encontrado en Tláhuac pertenece a Fátima Cecilia, la menor de 7 años que desapareció en Tulyehualco, Xochimilco. Acaba de llegar la jefa de gobierno, Claudia. Yo no voy a hablar con ella, ¿ok? No tengo nada que hablar con ella, no tengo nada que hablar con ella. No tengo nada que hablar con ella. Hoy fue mi hija, mañana de cada uno de ustedes que se carcajeen y se burlen, puede llegar a ser una de sus hijas de ustedes. Las imágenes difundidas por las autoridades ayudaron a que vecinos reconocieran a los posibles responsables. El 19 de febrero de 2020 fueron detenidos en el Estado de México Gladys Cruz y Mario Alberto Reyes. De acuerdo con la versión oficial, Gladys llevó a Fátima hasta su casa, donde Mario Alberto la agredió sexualmente. Después, ambos habrían decidido quitarle la vida para no ser descubiertos. Lo más inquietante es que eran conocidos de la familia. La madre de Fátima había ayudado a Gladys dándole alojamiento tras una discusión con su pareja, algo que después lamentaría profundamente. Padres de otros alumnos contaron que la niña esperó unos minutos a su mamá en el lado derecho de la entrada de la escuela. Luego, una mujer la tomó de la mano y se la llevó. Desde ese momento, nadie volvió a verla con vida. Hay una mujer en situación de calle. Creo que es vital que pusieran una imagen de Malena, que así se le conoce a la madre, del antes y Malena el día de hoy, en el 2025, totalmente fuera de sí, donde agrede autos, donde trae cuchillos, donde le dicen Malena y ella empieza a gritar, yo no soy Malena. Y cuando le preguntan por qué trae cuchillos, ella responde que porque no quiere que se lleven a su hija, porque le está protegiendo. Una mujer que físicamente pareciera que es otra persona y en lo único que la reconoces es en los ojos, en la mirada, esa misma mirada de fuego cuando nos gritó que mañana serían nuestros hijos. El 18 de marzo de 2017, en un terreno baldío de Nezahualcóyotl, Estado de México, un hombre encontró el cuerpo de una niña pequeña. No tenía identificación. Nadie sabía quién era. El único detalle que permitió reconocerla en los primeros días fueron las calcetas rojas que llevaba puestas, un elemento que terminó por darle el nombre con el que se conocería el caso. Con el paso de los días se logró identificarla. Su nombre era Guadalupe Medina Pichardo y tenía apenas 4 años. Según lo que se reconstruyó después, su vida había estado marcada por el abandono desde el inicio. Nunca fue registrada oficialmente, no tenía acta de nacimiento y, en términos legales, prácticamente no existía. Vivía en condiciones de negligencia junto a su madre, Yadira, y su padrastro, Pablo. Pasaba de casa en casa, sin estabilidad, sin cuidados básicos y sin alimentación adecuada. En distintos momentos, familiares intentaron hacerse cargo de ella. Incluso hubo personas que la recibieron, la limpiaron y le dieron comida, pero siempre terminaba regresando con su madre. Desgraciadamente, pues la niña andaba de un lado a otro.
con una familia, con otra. De repente era rescatada por su abuela, de repente quería rescatarla su tía. La niña andaba siempre por... Dentro de estos relatos hay un punto que resulta especialmente perturbador. En una ocasión, Yadira ofreció vender a la niña por 20,000 pesos. A pesar de las señales evidentes de maltrato, las denuncias no tuvieron consecuencias. La situación continuó hasta la noche del 17 de marzo de 2017. Según lo que quedó asentado en la investigación, Lupita mojó la cama mientras dormía. La reacción de su madre fue inmediata. La metió a bañar con agua fría en repetidas ocasiones. El llanto despertó al padrastro y a partir de ese momento la violencia escaló. De acuerdo con los reportes forenses, la niña fue golpeada de forma brutal. Las agresiones fueron constantes y directas. Su cuerpo no resistió. Presentaba daños internos severos, fracturas y signos de violencia prolongada. Cuando se dieron cuenta de que ya no reaccionaba, la envolvieron en una cobija y horas después la abandonaron en el terreno donde sería encontrada. El análisis confirmó el nivel de violencia. Se detectaron múltiples lesiones internas, golpes en distintas partes del cuerpo y señales de abuso. También se determinó que presentaba desnutrición, lo que explicaba su baja estatura para su edad. Durante semanas, nadie reclamó el cuerpo y fue enterrada sin nombre. Un día, como a las 6 de la mañana, me acababa de acostar. Y mi causa con el que vengo, me despierta y me dice, párate, y las llevamos a trabajar y revisa a la niña. Y cuando yo me despierto y me paro a ver a la niña, mi hija ya estaba hecha del baño. Y de ahí explotó la bomba. Me despierto, me doy el último jalón. Y de ahí ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo qué fue lo que pasó. Cuando yo reacciono, mi hija ya estaba muerta. Y él traía unos golpes aquí atrás en la espalda. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, ¿te acuerdas? Le digo, no. Le digo, dime, ¿qué pasó? Se le pegaste se bañaste a la niña 3 veces con agua fría porque se hizo del baño. Así le pegué con el cinturón. ¿Pablo qué hizo? ¿Nunca te dijo qué estaba haciendo él mientras tú a la niña? Pablo se tuvo que salir. Se salió a hablarle a su mamá y cuando llegaron a ver, ya no, o sea, ya estaba muerta. Ya estaban las cosas hechas. ¿Cómo fue que se murió? No por un cinturonazo. Le los intestinos por dentro. A golpes. A golpes. En el piso y le reventó lo que es el cráneo. El caso tomó fuerza cuando la activista Frida Guerrera intervino. A través de testimonios, reconstrucciones y difusión, logró conectar la identidad de la niña con su familia. Un video en el que Lupita decía su nombre fue una de las piezas clave para confirmar quién era. ¿Quieres ir a vivir conmigo? Sí. A ver, enséñame tus zapatos. ¿Ya comiste? No. ¿No has comido? No. ¿Desde cuándo? Como ahorita. Ahorita, híjoles, ¿tienes hambre? Sí. Ok. ¿Mucho? ¿Te quieres ir a vivir conmigo? Sí. ¿Sí? A partir de ese momento, las autoridades identificaron a la madre y al padrastro como responsables. Fueron detenidos en diciembre de 2017. Durante el proceso, ambos aceptaron su participación. En 2019, fueron sentenciados a 88 años de prisión. Me duele porque mi hermana no supo defender a su hija. Es una buena sentencia. Para mí él se la merece. Ella también, por no decir nada. De forma tardía, el Estado le otorgó algo que nunca tuvo en vida. Fue registrada oficialmente con su nombre, Guadalupe Medina Pichardo. El caso dejó expuesto no solo el nivel de violencia dentro de su entorno, sino también una cadena de omisiones. Intentos de ayuda que no prosperaron, denuncias ignoradas y una niña que estuvo presente, pero que para muchos nunca existió. Todo terminó reducido a un detalle que se quedó como símbolo del caso: las calcetas rojas